Continuando con la función de los bioelementos, chicos, tenemos la función del sodio, el potasio y el cloro. Solo un poquito, mira, para que tú puedas ver por acá. Si esto es una membrana celular, se supone que la parte que está afuera va a ser el líquido extracelular y lo que está dentro va a ser el líquido intracelular. Si yo te dijera cuál es el catión más abundante fuera, va a ser que el sodio. ¿Y cuál es el catión más abundante dentro? Va a ser que el potasio. O sea, fuera yo voy a obtener más sodio y dentro más potasio. Y aniones voy a tener mayor cantidad de ¿qué? De cloro. Es por eso que yo te muestro por acá que el sodio es el catión en mayor porcentaje en el líquido extracelular. Esto significa líquido extracelular. Y el potasio es el más abundante en el líquido intracelular. Y el cloro es más abundante en el líquido extracelular. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen estos elementos químicos? Tienen diversas funciones, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia del sodio? Se va a producir lo que será los calambres. ¿Y qué pasa si hay un aumento de potasio? Si hay un aumento de potasio, puede causar muerte por paro cardíaco. Va a causar muerte por paro cardíaco. ¿De acuerdo, chiquitos? Entonces, mira, aquí hay una cosa importante también. Hoy en día, con esta infección del coronavirus, se tiene que desinfectar todo, ¿no? Desde que entra a casa. Y para desinfectar existen diversos compuestos. Dentro de ellos está la lejía, está el agua oxigenada, está incluso el ozono, ¿no? Pero comúnmente en casa se utiliza la lejía, que es el hipoclorito de sodio. ¿Y eso por qué, chicos? Eso porque tiene gran cantidad de ¿qué? De cloro. Y el cloro va a actuar como ¿qué? Como un bactericida. ¿Sí? Recuerda lo que te voy a decir y nunca te olvides de esto, ¿ya? Los tres trabajan juntos. Y mayormente cuando vienen preguntas de examen de admisión, siempre vienen esos dos. Esos dos son pinkies, ¿ah? Ellos siempre trabajan juntos. ¿Qué hace el sodio, el potasio y el cloro? Ellos regulan la presión osmótica. Profe, ¿qué es eso? Mira, vamos con los que dominan más o menos su física. ¿A qué es igual presión en fórmula? Perfecto. Presión es fuerza sobre área. Es una fuerza en una área determinada. ¿Y qué significa la palabra ósmosis? Es el paso de agua a través de una membrana. ¿Sí? Entonces, si unimos las dos palabras, ¿qué será la presión osmótica? Es la fuerza que hacen los elementos químicos para equilibrar la cantidad de agua que hay dentro y fuera de la célula. Esto es lo que pasa, muchachos, cuando una persona suda demasiado o tiene procesos diarreicos abundantes. Mira, esta es una célula normal y esta es una célula después de sudar o de una diarrea. Si tú te das cuenta, la célula está arrugada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que meterle agua. Pero acá hay un detalle, lo que yo te he dicho hace un momento, que la membrana que cubre a la célula, esta membrana está hecha ¿de qué? De fosfolípido. Mira, fosfolípido. Yo te hago una pregunta. ¿El agua será soluble en los lípidos? La respuesta es no. Entonces, mira, ¿qué hacemos comúnmente los humanos? Los humanos tomamos agua. Pero aquí va a haber un detalle, ¿no? Que el agua va
va a demorar para que ingrese, porque la membrana está hecha de lípidos. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Tomar agua con estos elementos químicos, porque es lógico, ¿no? Cuando nosotros sudamos, nosotros eliminamos agua con sal. Si tú pruebas tu sudor es salado, entonces ¿qué tienes que ingerir? Agua con sal. Eso se llaman electrolitos. Por eso que cuando uno tiene una diarrea profusa le dan un producto llamado electroral, que es un producto que tiene gran cantidad de estos elementos químicos. ¿Y qué hacen esos elementos químicos? Hacen una fuerza en una área para que esta agua pueda ingresar dentro de la célula. Esa fuerza sobre una área para equilibrar la cantidad de agua se llama presión osmótica. Que quede bien claro. Ya, chicos. También estos elementos químicos regulan el pH. ¿Qué significaba pH, muchachos? pH, papel higiénico, no va. Significaba potencial. ¿Potencial de qué? De hidrógeno. Y este pH se mide con una reglita. Y es una reglita que va de 0 a 7 y de 7 a ¿qué? A 14. Yo te pregunto, ¿el limón en qué pH estará? Perfecto, de 0 a 7. ¿La sangre en qué pH estará? De 7 a 14. O sea, si hablamos de un pH de 0 a 7, él va a ser un pH ácido. Y si hablamos de 7 a 14, va a ser un pH básico. Y 7 va a ser un pH un pH neutro. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo trabaja diferentes tipos de pH. Por ejemplo, la orina tiene un pH ácido. ¿Sí? Si hablamos del semen, el semen tendrá un pH ácido o básico. Básico. Perfecto, básico. ¿Y la vagina qué pH tendrá? Ácido. Para que puedan sobrevivir los espermatozoides. Entonces, ese es un dato importante. Mira, el semen tiene un pH básico y la vagina tiene un pH ácido. Por ahí las chicas me dicen, profe, que la vagina es ácida. Sí. Profe, entonces, ¿por qué no le hace un hueco a mi truza? No es un ácido muriático. ¿Cuál es el ácido que se encuentra en la vagina? Ese ácido se llama ácido láctico. Es el mismo ácido que se encuentra en el yogur. ¿De acuerdo? Ahí tienes entonces, chicos, no te olvides, el sodio, el potasio y el cloro suelen trabajar juntos. Chicos, ¿comemos yodo todos los días? Claro. ¿En dónde? En la sal. La pregunta es, profe, ¿por qué tienen que meterle a la sal yodo? Porque como te dije hace un momento, estos elementos que son oligoelementos los necesitamos y los alimentos que ingerimos comúnmente no tienen yodo. Por ejemplo, profe, ¿pero qué alimentos tienen yodo? El rabanito. Pero no todos tenemos la costumbre de comer rabanito, hay algunos lugares que no hay. El nabo, el kion, la cebolla. ¿De acuerdo? Esos alimentos tienen yodo, pero como comúnmente no lo consumimos, el yodo pues le agregan a la sal, que es un alimento que todos los días ingerimos. Ahora, ese yodo que nosotros consumimos lo necesitamos porque están en las hormonas tiroideas. ¿Sí? Entonces, el yodo lo encontramos en hormonas tiroideas. Profe, ¿qué pasa si hay una deficiencia de yodo? Se produce una enfermedad llamada bocio, o conocida también como coto, o llamado también cretinismo endémico. Sí, chicos. Por eso, la importancia de la ingesta de este elemento químico. Si hablamos del calcio, hasta que el calcio es importantísimo en el cuerpo. El calcio se encuentra en huesos, se encuentra en dientes. El calcio es el catión más abundante del cuerpo. ¿Recuerda? ¿Cuál es el catión más abundante del cuerpo? El calcio. ¿Y cuál es el elemento más abundante del cuerpo? El oxígeno.
Entonces, el calcio es el catión en mayor porcentaje en el cuerpo. Vamos, ¿con qué vitamina se absorbe el calcio? El calcio se absorbe con una vitamina D. ¿Qué pasa si hay una deficiencia de este calcio? Se va a producir la famosa osteoporosis. Osteomalacia o raquitismo también. El calcio participará en la coagulación, chicos. Pero ¿junto con qué vitamina? Con la vitamina K. Y el calcio también participa en lo que es la endo y la exocitosis. Muchachos, ¿qué significa la palabra endo? Significa dentro de. ¿Y qué significa la palabra cito? Significa célula. Entonces, si unimos las dos palabras, ¿qué será la endocitosis? Dentro de la célula. ¿Cómo se llama cuando la célula traga? Se llama fagocitosis. ¿Y cómo se llama cuando la célula bebe? Se llama pinocitosis. ¿Y cómo se llama cuando la célula vomita? Se llama exocitosis. ¿De acuerdo, hijo? Exocitosis. Y también el calcio va a tener una acción cardíaca. ¿Dónde estará el flúor? El flúor lo encontramos en huesos, lo encontramos en dientes. ¿Qué pasaría si hay una deficiencia de flúor? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Profe, se pican los dientes. Esa enfermedad se llama caries. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿la pasta dental con que me lavo tiene flúor? Sí, pero en poca cantidad. Por eso que el flúor es caro. Tu pasta que cuesta un sol sin una mínima cantidad de flúor. Por eso que tus dientes están picados casi la mayoría. Pero hay pastas que sí tienen bastante flúor. Pero el flúor en grandes cantidades también es un problema. ¿Qué ocasiona el flúor en grandes cantidades? Una enfermedad que se llama fluorosis. Fluorosis, mayormente conocida como los dientes moteados o dientes manchados. No sé si habrán visto alguna persona que tiene los dientes medios amarillos, negros. No es porque no se laven los dientes, sino porque tiene flúor elevado. ¿De acuerdo, chicos? El cobalto está en una vitamina, la famosa vitamina B12. A esta vitamina B12 se le conoce como la cianocobalamina. Su nombre lo dice, mira, cianocobal de cobalto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si hay una deficiencia de esta B12? Se produce una enfermedad y esta enfermedad se llama una anemia, la famosa anemia perniciosa. ¿De acuerdo? Anemia perniciosa. En este encierro que tenemos, chicos, es un encierro que a muchas personas les causa estrés y algunos incluso entran en depresión. Es por eso que para el estrés y para la depresión participa un elemento químico importante que es el famoso litio, el cual él va a actuar a nivel de neurotransmisores en lo que es participación del impulso nervioso. ¿De acuerdo? Tú me dices, profe, yo no quiero envejecer, yo quisiera que pasen los años y mantenerme joven. Para eso tienes que ingerir elementos químicos que eviten que envejezcas. Y uno de esos elementos químicos importantes es el selenio. ¿Profe, dónde hay? En cereales, en frutas secas. Y ese selenio es activador de una enzima que evita que envejezcamos. Por eso que el selenio, él va a ser un antioxidante. O sea, evitará que envejezcamos. Por acá, miren, chicos, el zinc.
¿Por qué es importante el zinc? Participará en la cicatrización de las heridas. Mira, para que veas que la biología mayormente se hace razonando, hijo. Si yo tengo una herida, mira, ponte que aquí hay una herida. Para que esa herida cicatrice o cierre, yo voy a necesitar que se formen ¿qué? Células. Entonces él me dice, ¿qué elemento químico participa en la cicatrización de heridas? El zinc. Entonces si me dijeran, ¿qué elemento químico se encarga de la formación de células? El zinc. Eso se llama mitosis. Pero para que las células se formen, yo necesito activar el ADN. Entonces si me dicen, ¿qué elemento químico participa en la formación del ADN? Otra vez, el zinc. Mira cómo lo deduzco, ¿ah? Y yo lo deduzco simplemente con la cicatrización de ¿qué? De heridas. Por eso que en él se forma células y va a formar ¿qué? ADN. Y acá, mira, te quiero hacer recordar lo que ya te he dicho. El zinc es un cofactor enzimático. ¿Qué era el cofactor enzimático, muchachos? Profe, el apilador, perfecto. El zinc servía para activar a las enzimas. Y hay muchos más elementos químicos. El zinc es un cofactor de una enzima importante en la célula que se llama la anhidrasa carbónica. Y también, muchachos, es un cofactor de enzimas que participan en lo que es el crecimiento. Ese es mi amigo el zinc. Por eso, chicos, hay personas que son muy delgaditas, ¿no? Y estas personas, para que puedan crecer, engordar, le dan suplementos vitamínicos. Y ahí también hay elementos químicos que le llaman minerales. Y ahí está el zinc. ¿De acuerdo, muchachos? El zinc. Chicos, una pregunta. Una lombriz. ¿La lombriz de tierra tiene sangre o no? Escucha lo que te voy a decir y nunca te olvides. Todo animal que tú lo cortes y salga de color rojo se llama sangre. Profe, y si no es de color rojo, se llama hemolinfa. Entonces, mira, la lombriz de tierra es uno de los pocos invertebrados que tiene sangre. O sea, esta lombriz de tierra va a tener sangre. ¿Y por qué se llama sangre? Porque es de color rojo. Mira qué estupidez. Porque tiene hemoglobina. ¿Y de qué crees que está hecha la hemoglobina? La hemoglobina está hecha de hemo más globina. Profe, bonito pues sí. Pero el hemo, que contiene el hemo, contiene hierro. Y la globina es una proteína. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mira, ¿cuál será la función del hierro en sangre? Su función será el transporte de ¿qué? De gases. El oxígeno y el CO2. ¿Qué pasaría si hay una deficiencia del hierro? Y se va a producir una enfermedad que se va a llamar anemia simple. Y el hierro, otra vez, mira, es otro cofactor enzimático, chicos. ¿Y cofactores enzimáticos de quién? En los citocromos, ¿sí? ¿De acuerdo? A diferencia de una lombriz, el cangrejo no tiene sangre, chicos. El cangrejo es un animalito que él va a presentar ¿qué? Él va a presentar hemolinfa. Y la hemolinfa que tiene el cangrejito, ¿de qué color es? Es de color azul. Porque tiene un pigmento llamado ¿qué? Hemocenina. ¿Y la hemocenina qué elemento químico tiene? Tiene cobre. Y el cobre, al igual que el hierro en nosotros, transporta ¿qué? Él va a transportar gases.
¿Qué pasaría si hay una deficiencia de cobre? Ahí ocurre un tipo de anemia que se llama anemia microcítica. No te olvides de esas deficiencias, Ahí vamos repitiendo un poquito. La deficiencia de cobalto, anemia perniciosa. La deficiencia de hierro, anemia simple o ferropénica. La deficiencia de cobre, anemia microcítica. Y este cobre también es un cofactor, chicos. ¿Y es un cofactor de quién? Mira, específicamente de una enzima que se llama citocromo oxidasa. Perdón, no te olvides, citocromo oxidasa. Entonces, a ver, el cangrejo tiene cobre. Nosotros los humanos tenemos hierro. Pero hay una plantita que tiene magnesio. Porque las plantitas, ellas son de color verde porque tienen un pigmento que se llama clorofila. Y la clorofila, muchachos, ¿qué elemento químico va a tener? Magnesio. Pero este magnesio es importante, porque es el principal cofactor enzimático, hijo del cuerpo. El magnesio es un cofactor de más de 300 enzimas. Imagínate. Y recuerda lo que yo te dije hace un momento. Todo lo que se mueve en el cuerpo se mueve gracias a que hay enzimas. Y por eso el magnesio es importante para mover esas enzimas. Por eso que hay un doctor llamado el doctor Pérez Alvela, una propagandita para Pérez Alvela, que para todo receta magnesio. Profesor, ¿es verdad? ¿Es mentira? Hijo lindo, te estoy diciendo, el magnesio activa muchas enzimas. Pero yo soy misio para tomar magnesol. Te está diciendo que el magnesio está en la clorofila. O sea, todo alimento que sea verde va a tener magnesio. Pero puedo tragar pasto, traga ahí. Pero comúnmente la espinaca. ¿Sí? ¿Recuerdas qué pasaba cuando Popeye comía espinacas? Se hacía fuerte. Y eso, pues, hay algo de razón por el magnesio. Por eso que el magnesio, chicos, él participa en lo que es el crecimiento. Y el manganeso, hijo, en plantas, él activa una proteína que se llama la proteína Z, la cual se va a encargar de romper al agua. Recuerda que en la fotosíntesis hay dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa ocurría la ruptura del agua, pero para que se rompa esta molécula de agua necesitamos ¿de qué? Del manganeso. ¿Sí? Y en animales, el manganeso se caracteriza porque participa en lactancia y participará en lo que es el crecimiento. Entonces, muchachos, por ahí tenemos la función de los elementos químicos para recordar un poquito quiénes eran cofactores enzimáticos: el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el selenio. ¿Quiénes formaban pigmentos? Hierro, hemoglobina; cobre, hemocianina; magnesio, clorofila. Deficiencias: del hierro, anemia simple; del cobalto, perniciosa; del cobre, microcítica; del flúor, caries; del sodio, calambre; del calcio, osteoporosis; del selenio, envejecimiento. ¿De acuerdo? Tratar de recordar esa partecita porque comúnmente esas partes vienen en el examen de admisión. Continuando con las biomoléculas inorgánicas, vamos a hablar del agua. Del agua hay sus truquitos para aprender, ¿verdad? En primer lugar vamos a ver los porcentajes que hay en algunos organismos, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, el porcentaje del cuerpo que hay de agua es un 60%. En una célula de un 70
a un 80%. En una semilla, mira, un 5%, y en una medusa casi un 98%. Imagínate, ¿eh? O sea, las medusas casi todo su cuerpo es agua. Por eso que a ellas se les conoce como malaguas. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del agua? Ahí está, mira, H2O. Pero eso lo sabe cualquier idiota, pero tú no sabes qué hay detrás de la fórmula. Todas las funciones del agua dependen de su fórmula. El agüita, ella en su fórmula va a formar un angulito de 104.5 grados. Ella está formada por 2 de hidrógeno y por 1 de oxígeno, el cual le va a permitir formar dos polos, un polo que va a ser positivo y un polo que va a ser negativo. Como yo te decía hace un momento, que las moléculas de agua están unidas, ¿de acuerdo? Mira, si esta es una molécula de agua, se puede unir con otra y esta con otra. La pregunta es, ¿cómo se llama el enlace que une moléculas de agua? Ese enlace que une moléculas de agua se llamará puente de hidrógeno, y ya lo habíamos visto. ¿Y cómo se llamará el enlace que está en la molécula de agua? El enlace va a ser un enlace covalente. Por favor, de nuevo, ¿cómo se llama, chicos, el enlace que une moléculas de agua? Puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se llama el enlace que está en la molécula de agua? Se llamará covalente. La unión entre moléculas, ya lo habíamos dicho, ello se llamaba ¿qué? Cohesión. Y esta unión en moléculas formaba capas, y esa capa se llamaba la tensión ¿qué? Superficial. ¿De acuerdo? Esta tensión superficial le permite, dar forma a la célula. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, no nos olvidemos, la unión entre moléculas, puente de hidrógeno, el enlace en la molécula, covalente, la cohesión, unión entre moléculas, y la capa que forma, tensión superficial. Todas las funciones que tiene el agua tienen que ver con sus propiedades. Y si hablamos de sus propiedades es fácil aprenderlo. Mira, te doy un secretito. El agua es una molécula di o bipolar. Por acá lo estás viendo. ¿Cuántos polos tiene? 2. El agua tiene un elevado. Escucha lo que te voy a decir ya. El agua, todo lo tiene elevado. Una vez más, ya. El agua, todo lo tiene elevado. Lo único que tiene bajo es su grado de ionización. O sea, si a mí me preguntaran, mira, ponte que en el examen de admisión te venga, el agua tiene un elevado calor de vaporización, ¿verdadero o falso? Verdadero. Todo lo tiene elevado. Si me dicen, el agua tiene una elevada constante dieléctrica, verdadero. Profe, ¿qué es eso? No te interesa, márcate nomás. Si te dicen, el agua tiene un bajo calor de fusión, falso, porque lo tiene que elevar. ¿De acuerdo, hijo? Y por acá lo tiene, mira, tiene una elevada constante que viene, es un gran disociador, tiene un elevado calor específico de vaporización y de fusión. ¿Cuánto era el calor específico, muchachos? Era 1 caloría, y el de vaporización 540 calorías, y el de fusión era de 80 calorías. ¿Sí? Mira, si nosotros queremos determinar qué era el calor específico, el calor específico era el calor que se utiliza ¿para qué? Para variar un grado de ¿qué? De temperatura. ¿Y qué será el calor de fusión? Será el calor para que el agua se convierta en gas. ¿Y qué será el calor de fusión? Es el calor
para que el agua se convierta en ¿qué? En sólido. ¿De acuerdo? El agua también tiene una elevada cohesión y una elevada adhesión. Esta cohesión y esta adhesión, ¿qué le va a permitir al agua? Le va a permitir lo que es la capilaridad. Y recuerdas que era la capilaridad, subir por tubos finos. ¿De acuerdo? Eso le va a permitir diversos tipos de funciones al agua. Y el agua, esto lo tiene elevado, como te decía, mira. Y el agua tiene un bajo grado de ¿qué? De ionización. El agua comúnmente no se ioniza. Bajo grado de ionización. O sea, no se convierte ni en catión ni en anión. De 10 a las 7 moléculas de agua, solamente una se ioniza. Y su densidad del agua es mayor cuando el agua está a 4 grados centígrados. Por eso que el agua se conoce como una molécula que anómala. Es diferente a todas las demás moléculas. Entonces, por favor, para repetir, el agua todo lo tenía elevado. Lo único que tiene bajo es su grado de ¿qué? De ionización. Si hablamos de las funciones que tienen que ver con las propiedades, por ejemplo, si a mí me dicen, el agua es el solvente natural y universal, ¿por qué? Por ser una molécula que dipolar, o podría ser por su elevada constante que dieléctrica. Ya ha venido en el examen de admisión, ¿no? El agua es un termorregulador. ¿Gracias a qué? Gracias a su calor que específico, gracias a su calor de qué? De vaporización, y gracias a su calor de qué? De fusión. ¿De acuerdo, chicos? De fusión. El agua es un transportador y lubricante. ¿Gracias a qué? A su capilaridad. El agua es un medio de reacciones químicas. ¿Gracias a qué? A su bajo grado de ionización. Y su densidad es mayor a 4 grados centígrados. Esto le va a permitir la vida en donde? En los poros. Por favor, como tú te das cuenta, cada función depende de una ¿qué? Propiedad. Y para terminar del agua, mira, en los humanos, hablando de su distribución, una persona de 70 kilos, ¿qué porcentaje es agua? 60%. O sea, estamos hablando aproximadamente de 42 litros. Y se distribuye en agua intra y extracelular. Intra, 28 litros, y extra, 14 litros. El agua intracelular puede ser un agua libre o puede ser un agua ligada. Y el agua extracelular es el agua que vascular y el agua que intersticial. ¿Cuánto hay de agua libre? Aproximadamente 95%, y de ligada 5%. Vascular de 11 a 12 litros y intersticial de 2 a 3. Y para terminar con el agua, lo último, el agua no tiene función energética. Bien, chicos, ya hemos visto la teoría. Ahora sí vamos a complementar con la práctica, con los diferentes preguntas tipo examen de admisión, ¿de acuerdo? Para que ya puedan pues desarrollar y aprender como la teoría, también pues la práctica. Perfecto. Primera pregunta. Dice, conjunto de conocimientos, resultado de la observación y la experimentación, cuya finalidad es explicar y comprender lo que ocurre en el universo. Te dan 5 alternativas, ¿sí? Te dan 5 alternativas, donde por ahí tenemos teoría, por ahí tenemos ley, ciencia, hipótesis, y por ahí tenemos lo que es concepto, ¿sí? Vamos, una por una, ya muchachos. Dice, conjunto de conocimientos, resultados de la observación y de la experimentación,
cuya finalidad es comprender o explicar lo que ocurre en el universo. ¿Podrá ser teoría? ¿Podrá ser alita? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque te están diciendo que la finalidad es comprender lo que ocurre en el universo, ¿sí? Utilizando la observación y la experimentación. ¿Podrá ser ley? Tampoco, ¿sí? ¿Podrá ser concepto? Conceptos hay diversos, ¿eh? ¿Podrá ser hipótesis? La hipótesis es una respuesta simplemente, pero que no está comprobada. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? La respuesta es ciencia. ¿De acuerdo? La ciencia es un conjunto de conocimientos que se vale de la observación y de la experimentación. ¿Para qué? Para poder explicar lo que ocurre en el universo. Pregunta número 2, chicos. En la pregunta número 2 nos dice: el procedimiento lógico y ordenado que se sigue para descubrir una verdad científica es la definición de alternativa A, ciencia; B, método científico; C, observación; D, experimentación; y la E, investigación experimental. Bien, chicos, entonces vamos viendo alternativa por alternativa, ¿ya? Dice: procedimiento lógico y ordenado que se sigue para descubrir una verdad científica. La investigación es algo más amplio. Dentro de la investigación está ese procedimiento lógico. La E no sería. Experimentación es parte del procedimiento lógico, ¿sí? La observación también es parte del procedimiento lógico. Ciencia ya es después de lo que se aplique ese procedimiento lógico. La respuesta ahí es la B, que es el método científico. Entonces, en la pregunta 2, B5. Pregunta número 3, muchachos. En la pregunta número 3, dice: científico que utilizó por primera vez la palabra biología. Entonces, a ver, eso lo habíamos visto en la clase, en el desarrollo de la clase. Yo te planteé quién dijo por primera vez la palabra biología. Acá nos dice Wallace o Paris, nos dice Jean-Baptiste Miller, Stanley Miller y Francisco Rey, ¿sí? Entonces, ahí, chicos, como ya lo hemos dicho textualmente, que los primeros que dan la palabra biología fueron Lamarck, ¿sí? Y Treviranus. Profe, pero ahí no hay Lamarck ni Treviranus. Ahí la respuesta sería que, muchachos, sería Jean-Baptiste Monnet, puesto que Lamarck tuvo como 7 nombres, ¿sí? Su mamá le puso tantos nombres como esposos tuvo, no sabía ni quién era su hijo. Por eso se llama Jean-Baptiste de Monnet Cherrevier Lamarck. La respuesta en este caso sería casi. Pregunta número 4, muchachos. Dice: de acuerdo a la característica de los seres vivos, indique lo incorrecto, ¿ya? Dice, en la primera, alternativa A, B, C, D, E, dice: responder a estímulos. Respuesta. En la 2, dice: equilibrio. En la C, dice: obtiene materia y energía. En la D, no se adapta. Y en la E, la reproducción. Recordarás que la característica de los seres vivos se desarrollaba con Amorchi, y ahí pues tenemos que la clave sería la D, no se adapta, ya que los seres vivos tienen la capacidad de adaptación. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 dice: la característica del ser vivo que le permite intercambiar materia y energía. Por ahí tenemos en la A el movimiento, en la B evolución, en la C metabolismo, en la D adaptación y en la E reproducción, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo ahí? Que toma materia externa y la transforma en energía. ¿Será movimiento? No, porque es un proceso de traslación. ¿Será evolución? No, porque es adaptación. ¿Será adaptación? Se repite. ¿Será reproducción? Perpetuar la especie. ¿Qué clave tenemos ahí? El metabolismo. Recuerda que en el metabolismo se transformaban sustancias.
Pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dice: ¿cuál de las siguientes características de los seres vivos explica cómo se mantiene un equilibrio interno? Eso también lo hemos dicho textualmente. Equilibrio interno, homeostasis, adaptación, irritabilidad, coordinación o metabolismo. Recuerda que el equilibrio interno, ¿sí?, era la homeostasis. Homeostasis, equilibrio interno. Entonces, clave de la pregunta 6 es homeostasis. Clave A. Pregunta número 7. Dice: capacidad de los seres vivos para responder a los estímulos. Entonces, de nuevo, mira, en la 7, ¿sí?, capacidad de los seres vivos para responder a los estímulos. Nos dice metabolismo, inestabilidad, homeostasis, mutación. ¿De acuerdo? Entonces dice: capacidad de los seres vivos para responder a los estímulos internos y externos, ¿sí? Lamentablemente, muchachos, en esta pregunta no hay clave. ¿De acuerdo? No hay clave. ¿Sí? La respuesta sería irritabilidad. ¿Sí? Pregunta número 8. Pregunta número 8. La característica de los seres vivos que le permite la continuidad de la especie. ¿Sí? Entonces, rápidamente, si tú hablas de la continuidad de la especie, me dicen homeostasis, irritabilidad, metabolismo, reproducción y respiración. Para perpetuar la especie, ¿cuál era, muchachos? La reproducción. ¿Sí? Pregunta número 9. Nos dice: el licho que se come en las alturas, dice, ¿es estudiado por quién? El licho es estudiado por quién. A. Fitopaleontología. B. Fitología. C. Botánica fanerogámica. D. Fitobiología. Y la E. Fitogeografía. ¿Sí? Ahí, chicos, el licho, por si acaso, es una plantita que se caracteriza por tener semillas. Es una monocotiledonia. Entonces, las plantas con semillas lo estudia la botánica que fanerogámica. ¿Sí? Pregunta número 10. Pregunta número 10. Y en la pregunta número 10 nos dice: ciencia que tiene por objeto el estudio de las células. Estudiar a las células. ¿Sí? Citología, biología, histología, anatomía y fisiología. Pues la clave, claramente ahí es cuál es: la citología. Pregunta número 11. Dice: el estudio de los frutos y de las esporas. ¿Ya? Alternativa: fruto de o estudio de frutos y esporas. A los frutos lo estudia la carpología y a las esporas lo estudia la palinología. Claramente la clave va a ser ¿cuál? La C. Pregunta número 12. Los musgos y las hepáticas. Pregunta número 12. Los musgos y las hepáticas. En el caso de los musgos y las hepáticas, dice, son plantas estudiadas por ¿quién? A. Ficología, briología, pteridiología, protozoología, micología. Si hablamos de la micología, estudia a los hongos. Si hablamos de la protozoología, estudia a los protozoarios. Pteridiología, a los helechos. Briología, a los musgos y las hepáticas. La clave sería pues la B. En la pregunta número 13 dice: rama de la biología que estudia los gusanos cilíndricos, segmentados y redondos. Recuerda que los gusanos son helmintos. Los gusanos son helmintos. Y la ciencia que estudia los helmintos se llama helmintología. Clave, muchachos:
La clave es la C. Pregunta número 14. En la pregunta número 14 nos dice, de las siguientes ramas de la biología no corresponde a la zoología. Ahí tenemos, mira, A, B, C, D, E. La primera dice malacología, la segunda dice entomología, la tercera dice ictiología, la D dice pteridiología y la E dice ornitología. La ornitología estudia las aves, la malacología moluscos, la entomología insectos, la ictiología peces y la pteridiología helechos. Me preguntan, ¿quién no corresponde a la zoología? La respuesta sería pteridiología. Pregunta número 15. El caracol y el pulpo, ellos son estudiados por quién? Caracol y pulpa, ¿sí? El caracol es un molusco y la ciencia que lo estudia se llama malacología. Y dice que también que estudia los cangrejos, camarones, sería la carcinología. La clave sería la C. Bien, muchachos, eso era con lo que respecta a la primera semana de biología, invitándote a la segunda semana, donde vamos a desarrollar los temas de carbohidratos, lípidos y proteínas. Te esperamos para aprender junto en la plataforma Elite Class.